Bienvenidos a su podcast Al Grano. Hoy tenemos un episodio más de Voces al Grano, una voz más de Latinoamérica, desde Londres hacia el mundo entero. Me encuentro hoy con una mujer valiente que decidió desde su juventud migrar, dejar su país y poder reiniciar su vida con sueños, metas que hoy vamos a conversar parte de algunas de las cuales ella ha logrado y cuánto ha costado lograrlas. Me encuentro con Jenny Agudelo, así es, mucho gusto, Correcto. muchas gracias por Mucho aceptar este espacio para conversar. Ella es cosmetóloga, ¿se lo dije bien o Así no? es, soy cosmetóloga. La parte estética, hay tantos tabú en este tema que obviamente no solo vamos a hablar de ello, pero va a haber un momento donde vamos a conversar exclusivamente de esto, lo que está viendo usted alrededor. Estamos en una clínica de estética. Desde que llegamos nos ha estado evaluando nuestra piel, cómo está todo. Pero antes de poder entrar un poco a profundidad, Jenny, ¿de dónde es Jenny? ¿Dónde nació? Un poquito así, detalles generales para poder conocer un poco desde dónde surge Jenny Agudelo. Bueno, Jenny Agudelo nace en Bogotá, Colombia. No les voy a decir en qué fecha. Claro, no importa, eso no importa. Y bueno, yo empecé muy a mis 20 añitos a incursionar en el mundo de la belleza y la cosmetología. Ah, ok. Desde casi los veintitantos años. Sí, vamos a decir que 21 años exactamente, empecé. Pero quiero irme un poquito atrás. ¿Cómo era Jenny de niña? Uy, me lo has puesto difícil. ¿Cómo era de Jenny así, esos recuerdos que tiene o lo que decía mamá y papá? ¿Cómo era Jenny? Jenny era muy traviesa y muy curiosa, muy arriesgada, muy atrevida, no le tenía miedo a nada. Oh. Creo que a día de hoy le tengo miedo a muy poquitas cosas, pero sí, siempre he sido muy, muy arriesgada, muy atrevida. Qué súper. ¿Y en la escuela qué tal era? Era buena para estudiar, o sea, daba buenas calificaciones, pero era súper desobediente. Era rebelde. ¿En el colegio, en la escuela, fue en algún momento Jenny expulsada entonces? No, sí. No, hasta ahí no. Expulsada no, pero estuve a punto de que me expulsaran. Sí, llamaban a mis padres mucho porque yo revolucionaba mucho el gallinero. ¿En qué momento, Jenny, justamente empieza esta idea de poder dedicarte un poco a la parte de la estética? Mencionabas que a los 20 y tantos años, pero ¿fue algo que gustó, fue buscado intencionalmente o fue surgiendo? En Colombia especialmente. Fue surgiendo porque a medida que yo iba creciendo, pues me iba llamando mucho la atención el tema de la belleza, en especial en esa época el tema del maquillaje. Fue cuando empecé a trabajar en un laboratorio de cosméticos muy grande de Colombia. Y ahí empezaron mis primeros pasos en el tema del maquillaje y todo esto ya me fue gustando, me fue apasionando. Y luego fue cuando pues tomé la decisión de estudiar estética como tal. Eso sí, me dediqué única y exclusivamente a estudiar la parte facial. A mí el tema corporal nunca me gustó, no me llamó la atención, aunque tuve que estudiarlo porque cuando estudias tienes que estudiar todo en general, pero luego me especialicé en el área de facial. Y afortunadamente cuando tuve mi primer trabajo, empecé en una clínica donde mi jefa me asignó el área de facial, o sea, se dio cuenta que tenía madera, que era buena. Había un diamante ahí en bruto para explotar, para pulir, entonces ahí fue cuando ella me... Y cuando estaban ahí, justamente que menciona esta jefa que vio ese diamante ahí en Jenny, ¿tenías claro el sueño en algún momento tener como este espacio, una clínica, o era algo así como que estoy trabajando? ¿Cuál era el sueño de Jenny en esos momentos que recuerda cuando iba a ese espacio en la parte facial, en la parte de cosméticos y todo esto? ¿Qué soñaba Jenny? Si tenía ahí algo escondido. Sí, yo me visualizaba mucho en ella, yo me reflejaba mucho en ella. Fue una jefa muy amorosa, fue una jefa muy buena conmigo, que me enseñó muchísimas cosas. Y claro, yo la tenía a ella como un ídolo, como un ejemplo, como una referencia, exacto. Entonces yo me visualizaba como ella, con su clínica, con su espacio, con sus clientas. O sea, ahí empezaron a tejerse las redes en mi interior que fue haciendo que yo le cogiera amor. ¿Y cuándo llega la necesidad de decir, ok, ya no puedo estar en Colombia? Porque duele a veces dejar nuestro país, todos aquellos que quizás nos están escuchando en este momento. Y el hablar de dejar su tierra, su patria, su familia, que incurre en muchas áreas, no es fácil, es un proceso, es un duelo, ¿no? En este caso personal, ¿en qué momento dice Jenny, no, ya no puedo estar aquí en Colombia, necesito salir de Bogotá? Pues en esa época yo ya tenía una hermana que vivía en España y ella, cuando hablábamos por teléfono, pues ella me hacía preguntas clave, preguntas que me hacían tocar por allí la fibra y eso me hizo pensar de que ya
llegó el momento de alzar vuelo, de buscar nuevas oportunidades. Donde yo estaba, pues quizá no veía yo mi futuro para crecer, Ya. crecer como persona, crecer profesionalmente. Y ella me ofreció la oportunidad de venirme para España y ahí fue cuando empezó todo. Entonces ya ahí empecé ya a maquinar cómo La iba a ser ese posibilidad. proceso. ¿A qué edad fue esa salida de Colombia 26 años, 26 aproximadamente? años, 27 aproximadamente. ¿Qué tan difícil fue ese proceso de poder dejar su país, llegar a España? ¿Qué recuerdos tiene Jenny de ese proceso? Fue un proceso duro porque yo ya tenía un hijo. Yo Ya. fui mamá muy joven y claro, el desprenderme de mi hijo fue duro, pero siempre en el fondo yo sabía que iba a ser por bien, o sea, por Ujú. un futuro mucho mejor para los dos, aunque nunca dejó de doler Claro. ese desprendimiento, ¿no? Yo estaba muy, muy aferrada a mi madre, a mi padre, en mi núcleo familiar y a mi hijo, entonces fue bastante duro, fueron muchas lágrimas, Sí. fue muy triste. Y recuerdo que los 2, 3 primeros meses que yo estuve en España, yo siempre quería y pensaba en volverme, en volverme, en volverme. O sea, creía que no iba a ser capaz de aguantar el simple hecho de estar lejos de mí. Me imagino. Hay dos opciones, Jenny, que creo y no sé qué piensas en este caso. Hay momentos que uno le toca migrar por necesidad, Sí, pero hay otros momentos donde uno migra por ver qué surge. sí. En el caso de Jenny, ¿cuál era la situación específica? Pues lo mío fue más bien para ver qué surgía. No tenía esa urgencia, esa necesidad Claro, de salir. Yo estaba muy bien en Colombia, estaba contenta, pero sí que es verdad que en el fondo de mi ser sentía esa necesidad de crecer, de evolucionar, claro. de conocer otras culturas, otra gente. Entonces, fue más bien por, vamos a ver qué ¿Qué surge, surge qué un pasa. nuevo comienzo? Exacto. Interesante. Llegas a España, empezar desde cero. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil fue ya aterrizar a España? Porque una cosa es cuando a veces a uno le cuentan la historia, ¿no? Un amigo, una amiga en otro país y le dice, mira, venite, y uno se emociona. Pero ya la realidad es cuando uno aterriza, llega a ese lugar y uno dice, ah, esto no me lo habían No me lo contado. esperaba. Pues a ver, afortunadamente yo ya tenía a mi hermana en España y fue llegar a su casa y fue llegar a estar con parte de mi familia, evidentemente. Sí, Pero luego afuera tienes que vivir tus propios procesos, tus propios momentos. Tuve que empezar primero a formarme como profesional de estética en España porque son otras reglas, sí, otras sí, sí, sí. regulaciones, otros procesos, otros productos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso tienes que pasar por un proceso donde te tienes que formar Me como imagino. profesional. Aparte de eso, tenía que estudiar y trabajar a la vez. Entonces era todo el santo día estar fuera de casa estudiando y trabajando para poder cumplir con esos requisitos que exigía el trabajo o la empresa que me requería como esteticista. Claro. Entonces fue un cambio bastante brusco. Hablamos español igual, Sí, 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 sí. pero el tono de voz, cómo te tratan, es totalmente diferente. Entonces Diferente. empecé a sentir ese choque. Recuerdo que todos los días llegaba a la casa llorando, a quejarme con mi hermana, a decirle, no, yo esto no lo aguanto, me Ya no gritan, más. me hablan mal, etcétera, esto, o sea, no, y ella me decía, tranquila, aguantas normal, Claro, mira, claro, pa, claro. entonces, El es tener ese duro, soporte obviamente ayudó mucho en sí, poder sí, sí. aguantarlo. Pero el tomar la decisión justamente que nos mencionas de poder empezar a estudiar toda la parte estética, antes de ello, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar? Porque a veces, de hecho, fue un comentario que estábamos haciendo extra cámara, que la gente ve la rosa, ¿no? Pero no ve las espinas hasta llegar a la rosa. ¿Cómo fue justamente ese proceso hasta decidir, no, yo necesito nuevamente retomar mi sueño, que era la parte estética? ¿Qué Mm, hizo Jenny en España? ¿Cómo fue esa etapa donde a veces toca ser un migrante, trabajar en diferentes áreas? ¿Qué recuerdos hay ahí antes de decidir seguir este sueño de la estética en España? Ay, hay recuerdos duros, tristes y hay recuerdos bonitos, porque sí que es verdad que también hay gente, hubo personas que me apoyaron en el Sí, proceso, que estuvieron ahí apoyándome de cierta manera para que no me rindiera y pensara en mi hijo, en brindarle un mejor futuro, en económicamente poderlo mantener. Entonces, claro, tienes dos opciones, o te rindes y tiras todo abajo, o eres fuerte sí, y tiras para arriba de uñas con dientes como puedas, que siempre en el camino va a haber personas que te van a de apoyar, acuerdo. siempre hay gente buena que está ahí para apoyarte y puede ser ese trampolín para que tú saltes y en vez de avanzar 2, 3 pasos, avanzas 10. Entonces eso te da
esa ilusión, esa esperanza y esa fuerza de decir, bueno, Hay que seguir. sigo, respiro y sigo. Y a veces, Jenny, como lo que estábamos mencionando, justamente nos vamos a encontrar personas que nos van a impulsar, que nos van a animar, pero también hay personas que nos van a desanimar. Eso es Y así. curiosamente, a veces las voces negativas como que resuenan más en nuestro cerebro y como que cerramos a veces el oído para escuchar esas frases de ánimo, de apoyo y de saber de que uno puede. En ese caso, ¿qué persona tú recuerdas? Quizás, de hecho, a veces uno ya dejó de conversar con personas, pero ahí están en la mente, que fueron parte de todo ese proceso. Pero si ahorita, por ejemplo, hicieras una regresión hacia atrás, Ajá. ¿qué persona tú recuerdas que fue clave en esos momentos de dificultad, de querer a veces rendirse, de a veces uno dice, esa persona fue clave? Creo que en esos momentos fue un soporte para mi vida. Pues yo creo que fue mi hermana. Mi hermana es una mujer muy fuerte y muy valiente y gracias a ella pues estamos casi todos aquí en Europa y en esos momentos de bajón, de tristeza, de no tener fuerzas, pues siempre había quizá una mano De que me ella. apoyaba o que me tocaba el hombro simplemente con tocarme el hombro y con mirarme. Quizá eso a mí me hacía, Como que retomar. voy a retomar y voy a seguir. Respiro. Sí. ¿Qué fue lo más difícil de empezar de cero en España? Y ahora si recuerdas, ¿en qué momento tú decías, no, yo esto ya no? ¿Cuál fue lo más, alguna historia así como un poco compleja que tú recuerdas? Me acuerdo de esto. Vale. Después de salir de Bogotá y llegar ahí. Pues recuerdo que, que aquí es absolutamente normal, pero para mí fue un choque de comer en la calle, o sea, de Ya. llevarte el tupper o un bocadillo y sentarte en un parque solo a Ajá. comer. Eso para mí fue triste, que luego ahora lo entiendo porque ahora uno es feliz yéndose a un parque y se Sí. tumba y se pone en una banca y se come su bocadillo, su sándwich, lo que quiera. O a personas que salen de su trabajo, Sí, y van no al tienen tiempo, súper, exacto, compran su sándwich o algo, una bebida y exacto, ya. Y se exacto. sientan ahí en la acera de afuera Sí, y felices. Pero el hecho de uno venir de culturas donde el comer en la calle es como visto solamente para personas que están en temas de indigencia, sí, y tú llegar a España y ver eso como fue una sensación compleja en ese sí, sentido. fue extraña. Y Extraño. pensar que yo tuve que hacerlo. O sea, porque Claro. yo veía esas personas Sí, 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 sí. y a mí se me hacía un poco como raro, pero luego me tocó a mí. Luego yo llevaba mi tupper de comida y digo, ¿y dónde como? Pues Y me tocó sentarme en un parque, en un banco y comer, disfrutar. pero no disfruté No, porque estaba como entre la vergüenza, como claro. entre la tristeza, una mezcla de emociones que no la disfruté. De acuerdo, Ya entiendo. después sí la disfruté, pero las primeras veces no. Sí. Aquí en Europa, para usted que nos está escuchando quizás en otro lugar, en Colombia o en parte de Latinoamérica, pues aquí es normal ello, ¿no? Sí, es normal. Es muy normal comer en la calle De cuando usted hecho, es sale un de su lujo. oficina. Sí, es un lujo, o sea, de hecho es parte de. Sí, Pero obviamente en nuestra cultura el comer en la calle no es tan... no es tan normal. nadie lo hace, de hecho. No. Aparte de aquellas personas que en situaciones en otras condiciones, pues les toca porque no tienen otra opción. Jenny, obviamente el proceso de migración lleva mucho duelo, ¿no? Mucho dolor en ese sentido. Cuando ya estás en España y dices, ok, realizaste diferentes trabajos, me imagino, para poder decir, no, lo mío siempre es la parte de la estética. ¿Qué tuvo que hacer Jenny en España hasta decir, ok, ya no más esto, esto y esto y esto, porque voy a nuevamente a retomar y a rescatar lo que yo hacía en Colombia? Yo empecé a trabajar en estética porque a mí una empresa me contrató directamente desde Colombia y me llevó a España con Directamente. contrato de trabajo. Lo que pasa es que tuve que pasar por el proceso de estudiar para ponerme Ok. al nivel y luego ya poder trabajar. Trabajé un año aproximadamente, pero luego no me renovaron el contrato, me quedé sin trabajo, estuve unos meses buscando, pero no estaba fácil la situación. Yo llegué en una época que España estaba en crisis. Sí, 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 sí. Entonces fue difícil, pero yo en esa época tenía un novio que vivía en el norte de España, él me dijo, vente conmigo, aquí es otro mundo, otras oportunidades, ven, conoces, etcétera, etcétera. Me fui Oh, ok. y al principio fue duro porque estuve unos meses que no encontraba trabajo en lo mío, porque yo Sí, sí, estaba sí, sí. obsesionada con Con la trabajar parte de... en mi estética, pero no era posible. Tuve una depresión, estuve deprimida por unos Oh, ya. meses. Afortunadamente él me ayudó mucho, me apoyó mucho con el tema económico, sobre todo porque yo tenía Sí, que sí, mandar sí. dinero a mi hijo para mantenerlo en Colombia. Fue un apoyo muy grande, pero yo estaba deprimida, estaba totalmente deprimida. Eh, luego que me tocó, pues trabajar en lo que nos toca,
Sí, Empecé limpiando un bar, luego empecé limpiando casas, luego de ahí cuidaba a niños, cuidé una persona mayor, estuve unos meses así, de trabajo en trabajo, pero pues obviamente pues no era lo mío, no me llenaba, sí, no, o sí, sea, sí, era sí. una necesidad económica que tenía que cubrir y ya está. Pero sí que es verdad que en ese camino de esos trabajos pues conocí personas, Claro. como te digo, siempre hay personas que te ayudan, que aparecen ahí como ángeles Sí, 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 y te sí. guían o te dicen esto o aquello, lo que sea. Y bueno, yo siempre estaba, mi foco Obsesionada era con la parte de encontrar la algo de estética. estética. Estaba viviendo en un pueblo, encima era un pueblo en Ujú. España que era muy pequeño, pero bueno, poco a poco fui pasando por ese proceso, por el proceso que creo que casi todos hemos pasado. Sí, Y hasta que un día encontré un lugar, en una peluquería, había un cartelito que ponía, se necesita esteticista. Y yo me metí de cabeza y entré, hablé con el dueño, pero resulta que él me dijo, no es para contratarte, es para que tú ya. lleves tu propio Ah. negocio. Yo no me Sí, asusté. sí, O entiendo. sea, yo dije, ¿ah, sí? Ah, bueno, ¿y cuánto vale el alquiler? Fue lo primero que pregunté, Sí, ¿cuánto sí, vale el sí. alquiler para yo en mi cabeza hacer mis números? La cabina tenía su camilla, o sea, estaba acondicionada. Y él me dijo, vas a trabajar con los clientes de la peluquería. O sea, todo me lo puso tan fácil y tan bonito que yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Vamos. Dejé mis otros trabajos y me lancé. Y así Así empecé. empezó todo. Así empecé todo. Y esto es una muestra, Jenny, que a veces van a haber momentos de depresión, van a haber momentos de que a veces creemos de que lo que estamos haciendo, para lo cual hemos sido planeados, un propósito de vida, parece que se está ahí un poco perdiendo. Pues no es cierto. Cuando hay algo ahí en un fuego interno en nosotros, que es la pasión nuestra, pues a veces va a tocar que hacer diferentes trabajos, diferentes momentos complejos, pero si usted tiene eso ahí, tarde o temprano, ahí va a terminar. Y esa es una Exacto. muestra. O sea, a pesar de que había muchas dificultades alrededor, llegó a ese lugar, ver ese anuncio, entrar, conversar con esa persona y resurge todo. Exacto. Ahí fue donde nuevamente, decirlo así, retomó toda esta idea que estamos aquí, Sí, ahí sí. en Ahí ese fue local. ese preciso momento. Cuando otra vez mi esencia conectó conmigo y dijo, o sea, Aquí, visualicé todo aquí en este lugar, voy a empezar. Y empecé. Y fue súper mágico porque las clientas tuvieron muy buena respuesta hacia mí y trabajé súper bien. O sea, la verdad que estoy súper qué súper, agradecidísima con ese momento. qué bueno. Ok, y ahora entonces vamos a hablar un poquito ya de esta parte aquí en Londres. Ujú. Cuéntanos un poquito esa transición para luego hablar un poquito aquí donde nos encontramos en la clínica de Jenny, para que nos cuente un poquito todo este proceso. Todo empezó porque tengo un sobrino que llevaba ya unos añitos viviendo aquí en Londres y él Ya. pues me decía, tía, ¿cuándo vas a venir a visitarme? ¿Cuándo vas a venir? Etcétera, etcétera. Llegó ese momento, programé el viaje y antes de venirme, él me dijo, ¿por qué no se trae su material de trabajo, su maletín de trabajo? Yo en esa época, cuando él me invitó, ya me dedicaba a la micropigmentación Ya. y me dijo, tengo una amiga que se quiere hacer las cejas, entonces traiga su maletín y de paso le hace las cejas. Yo venía con la intención de trabajar, Sí, sí, entiendo, honestamente, entiendo. pero yo pensaba que iba a trabajar en la limpieza, porque es lo que más abundaba o abunda aquí Sí, de sí. trabajo en Londres. Entonces yo dije, yo cogí un vuelo de 2 semanas, un viaje ida y vuelta de 2 semanas. Yo decía, ¿qué voy a hacer 2 semanas en Londres? Tengo que Aprovechar el aprovechar. tiempo, ¿Y qué voy a hacer? Pues lo que me surja. claro, Si es limpiar casas, limpiar oficinas, pues voy a lo que limpiar. sea. Pero mi sobrino me dijo, traigas el maletín de trabajo porque hay una persona que es mi amiga que se quiere hacer las cejas y seguro que la amiga de ella también. Por si acaso yo empaqué mis cositas y cuando llegué aquí efectivamente le hice las cejas a ella y a 2 amigas más. Y ahí empezó todo. Ok, Me trajo a Elephant, me dijo, vamos a ir al barrio latino, vamos a ir a comer. Y me presentó una chica que tiene una cabina de estética. Hablé con ella, me presenté, hablamos, le dije lo que hacía. Me dijo, ay, pues si quiere puede venir a trabajar aquí. Y ella, no, qué como un súper. ángel, Sí, como una otra persona más conexión que más. ayuda, me abrió las puertas de su negocio para yo ir a trabajar con ella. Ok, Y en esos 15 días que estuve de vacaciones en Londres, lo que hice fue trabajar. qué bueno. Entonces ahí empecé. Así empezó la parte de acá. ¿Y en qué año ya decides, ok, ya me voy hacia Londres y me radico en Londres? ¿En qué año especialmente? 2022 fue cuando ya empecé a ver calidad de vida en cuanto a negocio, Sí, sí, sí. para hacer crecer mi negocio, para abrir mi estudio y cumplir todas esas metas y esos sueños que yo tenía en ese momento. Lo vi aquí en Londres, entonces ya empecé ya a maquinar Darle esa mi posibilidad traslado. para aquí.
Exacto. Y de tener ya tu propia clínica, todo este proceso aquí entre España y Londres, pues ¿siempre es la misma línea o ha habido como una evolución a algo más o siempre en la parte de la estética? No, aquí Lo directamente mismo, estética. Aquí no tuve que hacer otros trabajos ni dedicarme a hacer otras cosas. No, aquí yo empecé directamente a seguir la directamente, línea. directamente. Y quiero que entremos a hablar un poquito de eso, Jenny, de la parte estética. Hay Ujú. muchos tabú con este tema, porque ahora se cuestiona mucho la apariencia, ¿no? De que es que ahora las mujeres, no solo ahora las mujeres, también hay hombres, Sí, que también tú haces trabajos para hombres que quieran y sí, sí, deseen sí. cuidarse su piel y todo eso, pero a veces hay como muchos tabú en este tema. ¿Qué tú piensas que está atrás de todo ello? Porque se habla de que ahora hay tanta inversión en la parte de la apariencia, pero a veces lo externo no está bien. ¿Cómo tú lo ves en ese sentido? Bueno, yo pienso que los seres humanos estamos evolucionando constantemente y desafortunada o afortunadamente estamos metidos en un ciclo de tendencias, Sí, ¿no? Vamos por tendencias, por modas. El mundo de la belleza o el mundo de la estética es muy, muy, muy bursátil, sí, es muy vanguardista. Entonces, claro, siempre vamos evolucionando nosotras como profesionales sí. y las personas, pues lógicamente el tema de las redes sociales también influye muchísimo porque todo lo que vemos en Instagram o en TikTok, pues investigamos y pensamos que es bueno o malo, pero lo Claro, queremos probar. perfecto. Entonces estamos como vamos a decirlo, sometidos Sí, a las tendencias. Y claro. yo, Y las tendencias queremos verlas qué tal son, o a veces queremos practicarlas o verlas en nosotros. claro, Ahora, quiero hacerte una pregunta un poco así de humano a humano. ok, Pues muchas personas vienen porque quieren verse mejor. ajá, Ese es el fin, creo yo. sí, Pero evidentemente, cuando tú empiezas a conversar con mujeres o con hombres, también en el fondo hay ciertas inseguridades. muchas, Muchísimas como seres humanos las tenemos y que no las expresamos. Por ujú, ejemplo, llega alguien, quiere mejorarse las cejas. sus cejas, sus pestañas, no sé si todo entra ahí, toda la parte de la parte facial. ¿Tú crees que lo que tú haces ayudas en que esas personas tengan una mejor estima en sí mismas? Porque parece mentira, pero a veces no lo queremos aceptar. El hecho de mejorarse un pedacito por acá, como que eso pueda que esa persona se sienta con mayor estima. ¿Crees que sí o no en ese sentido? Por supuestísimo que sí. ¿Sabes qué pasa? Mira, em, yo hubo un momento de mi vida que yo como que me cansé de la estética tradicional. O Sí. sea, yo, por ejemplo, en España, mi trabajo era manicuras, pedicuras, depilaciones, limpiezas faciales y ya. Yo me cansé. Entonces yo quería algo que me hiciera sentir útil, o sea, que me Ujú. hiciera que yo podía, o sea, pensaba en ayudar a las personas, en un Ya. cambio positivo. Con una manicura, una pedicura, quizá la persona se siente mejor en el momento, pero ya. Con una limpieza facial, pues bueno, la persona se ve la piel mejor, pero le dura 1, 2, 3 días y ya. Yo De buscaba algo acuerdo. más. Entonces yo tomé la decisión de especializarme en la micropigmentación. ¿Por qué en la micropigmentación? Porque la micropigmentación te permite a ti llevar unas cejas. Si tú Mm, eres una persona que no tiene ya. cejas, yo te hago las cejas y tú vas a tener un crecimiento en tu autoestima y en tu seguridad como persona Perfecto. brutal. La micropigmentación es netamente la parte de las cejas. No. O qué más es eso? O sea, ustedes que nos están viendo son mujeres y también hombres, porque esto no solamente es para las mujeres. ¿Qué incluye todo eso? O sea, tu parte es, viene alguien aquí, ¿qué es lo que tú le ofreces a esa persona? Si podríamos, para conversar un poquito, lo que tú ofreces, el todo. Bueno, la micropigmentación abarca en tema estético, vamos a hablar cejas, ojos, labios, alguna parte capilar, Ok, alguna parte oncológica para el tema de las mujeres que han tenido cáncer de mama. ok, Pero bueno, yo me dedico en exclusiva a la micropigmentación facial y capilar. ok. Entonces, si una persona viene a mí y me busca o me encuentra, Sí, sí, sí. ve que yo le puedo transformar su vida, le puedo mejorar su estilo de vida simplemente con diseñarle, dejarle unas cejas casi permanentes, Ok, que le van a durar 1 año, año y medio. Esa persona tiene esa inseguridad de salir a la calle y no maquillarse las cejas. O sea, esa persona no sale ni a la panadería sin maquillarse las cejas. Y hay eso es, personas que son así, sí, o de verdad. sí, sí. O sea, que Entonces, tú les ahorras ese espacio, esa carga claro, con esa micropigmentación. claro, con un efecto muy natural, porque la persona se va a ver cejas súper naturales, súper bonitas y no va a Ok, tener que estar con el lápiz o retocándolas. maquillándose, o sea, eso es una ganga.
Y eso tú sientes en el fondo, Jenny, que las mujeres que llegan aquí como que en su autoestima se mejora. Totalmente, totalmente. Tú tendrías que ver videos míos donde tengo clientas que lloran de felicidad y me Después abrazan. de, Después de cuando les paso el espejo y se emocionan tanto que lloran porque se ven cejas y luego eso a nivel emocional, Claro. esa persona le aumentas el autoestima, le potencia su seguridad. Esa señora quizá venía un poquito así achicopaladita, Sí, sí, pero sí, sí, luego sí. sale sacando pecho y Hecho. feliz y contenta porque tiene sus Claro. cejas. Mira, quiero sinceramente hacer esta pregunta porque hay mucha gente que está en contra, por Ujú. ejemplo, de la parte de cirugías, toda la parte estética, ¿no? Pero hay otros que dicen, no, pero al final si esa persona decide hacerse ese procedimiento y eso le va a ayudar a sentirse mejor como mujer o como hombre, pues al final eso es lo más importante. Claro. En el caso tuyo, ¿qué mensaje mandarías para esas mujeres o para esos hombres que dicen, no, es que al final están bien por fuera, pero por dentro no están bien? ¿Crees que eso es una mentira o al final es que hay un problema no resuelto ahí de la persona cuando emite esos comentarios y señala y cuestiona a ustedes como mujeres por querer trabajar su parte estética por la parte facial en ese sentido? A ver, siempre hay personas que están en contra de procedimientos, bien sea quirúrgicos o estéticos. Sí, Entonces, bueno, quizá esas personas pues tienen pequeño grado de inseguridad también consigo mismas y puede que estén en contra por algún motivo no resuelto sí, internamente cada uno. O sea, esto ya nos vamos a cuestiones un poco más psicológicas. psicológicas, emocionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero fíjate que es curioso porque tienes razón, o sea, al final esas personas que cuestionan ellos porque algo no está resuelto en ellos o tienen ciertas inseguridades que por temor a Exacto. no se someten ellos a ciertos procedimientos. Exacto. Pero quiero a estas mujeres, justamente en los minutos últimos que nos restan, Jenny, para poder conversar un poquito de esto, lo que tú haces aquí. Haces la parte de las cejas, Sí. ¿verdad? ¿Qué más? Cejas, Línea de ojos líneas de ojos, y color en los labios. color en los labios, Eso en cuanto a la la micropigmentación micropigmentación. Ok, entonces si usted vive aquí en Londres, ¿verdad? Y está en la zona, aquí es la parte de Elephant, de Elephant, es como correcto. la parte latina justamente de la parte de Londres, y usted desea un buen trabajo en la parte de cejas, en la parte de pestañas, en la Ujú. parte de labios y mucho más. Entonces aquí estamos con una mujer experta que migró desde su país, que ha seguido sus sueños y que justamente estamos conociendo un poco de lo que ella hace. Cuéntanos un poquito, tus redes sociales, tu número de teléfono, que aquí va a estar justamente permanente en este momento que estamos conversando, para poder invitar a esas mujeres, a esos hombres también, que les gustaría tener como una, ¿cómo sería? Lo primero para llegar y saber cómo está mi Una piel, valoración. una valoración, una revisión, Ujú. eh, para que tú puedas contarles un poquito lo que tú ofreces y la dirección especialmente. Bueno, como bien lo dice aquí mi querido amigo Jonathan, Jonathan, digo estamos porque trabajo con mi hermana, somos dos hermanas. Mi hermana está encargada de la parte facial y yo estoy encargada de la parte de la micropigmentación. Estamos un poco divididas en cuanto al ofrecimiento de servicios. Ofrecemos servicios de depilación láser, tanto para ok, hombres como para mujeres. Si tú te quieres depilar, también hay aquí te para puedes uno de depilar. hombres. Ofrecemos los servicios de micropigmentación, cejas, ojos, labios, capilar también. Ofrecemos los tratamientos de limpiezas faciales, la limpieza facial básica con tratamiento, tratamiento para manchas, botox, fillers, plasma, el fibroblast, que es un tratamiento nuevo y exclusivo que estoy realizando aquí. Entonces, para todos y para todas ustedes que me están viendo, me pueden visitar. Aquí abajo van a Claro. ver la dirección exacta, el número de teléfono y quiero dejarles un regalo. Todas y todos los que me están viendo van a tener una limpieza facial gratis si vienen a visitarme. Así que estoy Perfecto. aquí. Si vienen y dicen, vengo a través de Voces al Grano, entonces, si usted dice, vengo de Voces al Grano, ella va a saber. Vengo porque vi una entrevista de Jonathan con Jenny y estuvimos conversando. Si usted viene, tiene una limpieza, ¿verdad? Una limpieza facial gratis. Ok, escuche, ese es a los que se quedaron hasta aquí al final y usted llega y dice, vengo porque quiero que me haga una limpieza facial que usted dijo en Voces al Grano que usted nos la iba a dar. Y la tenemos. Claro que ¿Listo? sí. Perfecto. Ok, quiero antes de irnos hacerte una última pregunta. Pregúntame. Esta es la última pregunta. Esa niña que salió desde Colombia siendo joven, llega a España, está aquí y ahora se mira a sus tantos años más. ¿Es la Jenny que soñaba o todavía falta mucho por construir? Todavía falta mucho. Estoy en proceso de construcción. No voy a decir que estoy cruda. Claro, Estoy a media cocción.
pero si echo la vista atrás y veo todo lo que he conseguido y veo todo lo que he logrado gracias a mi disciplina, a mi Sí, perseverancia, a mi resiliencia, a la actitud, porque a la vida hay que darle actitud. Estoy súper agradecida y súper contenta de la persona en la que me he convertido a día de hoy. Eh, ¿Y qué puedo decir? Que todavía falta más. para O poder sea, seguir trabajando. hay rato todavía para Jenny Agudelo. Qué bueno. Y posiblemente, Jenny, para poder dejar un mensaje, alguien nos está escuchando, pueda que esté en su país, pueda que esté en otro país, como nosotros que estamos fuera de nuestro país, y ahora mismo está diciendo que la vida no tiene sentido, que quizás tiene que regresar, quiere regresarse del país que decidió migrar. ¿Qué consejo le darías a esa persona? Bueno, para empezar, el consejo que les doy, el más importante, es que tienen que creer primero en Dios y segundo en ustedes. Uh-huh. Tienen que creer en ustedes, en las personas que pueden llegar a ser capaces. Por muy duro el momento que estén pasando ahora mismo o por muchas circunstancias negativas que puedan estar atravesando, piensen que siempre al final del túnel hay una luz, que siempre después de la tormenta va a llegar la calma, Uh-huh. que no todo es noche, siempre va a amanecer. Y eso pasa con nuestra vida, porque siempre, mientras estemos vivos, nos van a aparecer circunstancias negativas. Lo importante es la actitud con la que enfrentamos esas situaciones y lo que hay aquí en esta cabeza. Una mente fuerte, una mente resiliente que es capaz de pasar todos los obstáculos y seguir adelante. Entonces, eso, como digo a veces, Sí. Lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, sé paciente, quiérete, ámate, confía en Dios y confía en ti. Perfecto. Me has dejado así como de acuerdo, 100% de acuerdo. Sin duda, Jenny, la vida no solamente es migrar. Llevas más de 21 años fuera de tu país. Ha sido un proceso largo, pero sobre todo también ha sido un proceso de transformación largo. Y la vida continúa. Exacto. Así que muchas gracias por tu espacio, por poder conocer cómo se encuentra a Jenny en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Tengo Instagram, en Instagram soy Jenny Agudelo Micro, Okay. En TikTok aparezco como Sisters Micro Pic Natural y creo que ya no tengo más redes. De acuerdo. Por ahora no hay otras Por más. ahora no. A usted muchas gracias por su preferencia. Este fue un episodio más de Voces al Grano, donde se cuentan historias humanas, sin filtros, para mostrarnos tal como somos. Hasta la próxima.